En la tierra de Canaán, hace mucho tiempo, vivía una pareja cuyos nombres resonarían a través de los tiempos: Isaac, el hijo del gran patriarca Abraham, y su esposa Rebeca. Anhelaban un hijo. Pasaron los años y el deseo de un heredero parecía cada vez más lejano, pero no se dieron por vencidos. Isaac oró fervientemente al Señor, pidiendo un milagro, y aquí que lo imposible sucedió: Rebeca quedó embarazada. Pero su alegría pronto se convirtió en preocupación. Sentía una agitación inusual en su vientre, como si una batalla estuviera ocurriendo dentro de ella. Rebeca, confundida y ansiosa, buscó la guía divina. El Señor respondió a su súplica con una sorprendente revelación. 2 naciones están en tu vientre, 2 pueblos se separarán de tu cuerpo. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al más joven. Estas palabras enigmáticas y profundas marcarían el destino no solo de su familia, sino de naciones enteras. Finalmente, llegó el día del nacimiento del niño. La anticipación era palpable en el aire, y todos alrededor de Rebeca esperaban ansiosamente. Para sorpresa de todos, no era solo un bebé, sino 2 gemelos. El primero en nacer tenía la piel rojiza y estaba cubierto de pelo como una pequeña capa. Lo llamaron Esaú, que significa peludo. Poco después vino el segundo bebé, agarrando el talón de su hermano. Lo llamaron Jacob, que significa el que agarra el talón o suplantador. Desde el primer momento estuvo claro que estos 2 hermanos eran tan diferentes como el día y la noche. Esaú, el primogénito, creció para ser un hábil cazador, un hombre del campo. Era fuerte, robusto e impetuoso, siempre buscando aventuras al aire libre. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, dándole una apariencia única y salvaje. Jacob, por otro lado, era un hombre tranquilo que prefería la vida pacífica de las tiendas. Era astuto, reflexivo y tenía un don para los negocios y la estrategia. Mientras que Esaú corría por los bosques en busca de caza, Jacob se quedaba en casa aprendiendo las tradiciones de su pueblo y los secretos del comercio. La diferencia entre los hermanos no se limitaba a sus personalidades e intereses, también había una distinción en el afecto de sus padres. Isaac, tal vez admirando la fuerza y el coraje de Esaú, tenía una preferencia por el hijo mayor. El olor de la naturaleza que Esaú traía consigo después de sus cacerías y el sabor de la carne que preparaba encantaban al viejo patriarca. Rebeca, por otro lado, tenía un cariño especial por Jacob, apreciando su naturaleza cálida y su constante presencia en casa. Años después, un profeta llamado Malaquías pronunciaría palabras intrigantes sobre estos hermanos. Yo amaba a Jacob, pero odiaba a Esaú. Estas palabras, impactantes a primera vista, no se referían a un odio personal, sino más bien a una elección divina con respecto al mayor plan para la humanidad. Fue una declaración que trascendió las personalidades individuales, apuntando al papel que cada uno jugaría en la historia de su pueblo. Esaú, como el primogénito, tenía derechos y responsabilidades importantes en la cultura de la época. El hijo mayor heredaba no solo la mayoría de las posesiones de su padre, sino también la bendición patriarcal, una especie de legado espiritual transmitido de generación en generación. Esta bendición traía consigo promesas divinas, incluyendo la promesa hecha a Abraham de que, a través de sus descendientes, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Sin embargo, el destino tenía giros sorprendentes guardados para estos hermanos. La profecía dada a Rebeca, antes de que nacieran los gemelos, de que el mayor serviría al menor, comenzaría a desarrollarse de maneras inesperadas. Las decisiones de Esaú, su impulsividad y su aparente falta de aprecio por el valor espiritual de su primogenitura, darían forma dramática a los eventos futuros. A medida que pasaban los años, las diferencias entre Esaú y Jacob se hicieron cada vez más evidentes. Esaú se destacó como un valiente cazador, capaz de enfrentar los peligros del desierto con valentía y destreza. Su imponente figura peluda era reconocida por todos, y muchos admiraban su fuerza y destreza. Era un hombre de acción, viviendo el momento presente sin mucha preocupación por el futuro o los asuntos espirituales más profundos. Jacob, en contraste, creció en sabiduría y astucia. Observaba cuidadosamente el mundo que lo rodeaba, aprendiendo los matices de las relaciones humanas y los secretos del oficio. Su mente siempre estaba trabajando, planeando y anticipando movimientos futuros. Aunque menos físicamente impresionante que su hermano, Jacob poseía una fuerza interior y una determinación que le permitirían prosperar en circunstancias difíciles. La dinámica familiar era compleja. Isaac, ahora envejecido y con mala visión, encontraba consuelo en la presencia robusta de Esaú y el sabor del juego que traía a casa. Esaú representaba la continuidad de un linaje fuerte, capaz de enfrentar los desafíos de un mundo a menudo hostil. Rebeca, por otro lado, vio en Jacob las cualidades necesarias para liderar al pueblo de Dios. Reconoció en él una sensibilidad espiritual e inteligencia que, a su juicio,
lo hacían más apto para continuar el legado de Abraham. Esta preferencia de los padres, aunque sutil, no pasó desapercibida para los hermanos. Esaú, confiado en su condición de primogénito y en el amor de su padre, vivió sus días sin mucha preocupación por las implicaciones futuras de sus acciones. Jacob, por otro lado, creció con una aguda conciencia de su posición secundaria y un ardiente deseo de cambiar su destino. La historia de estos hermanos nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones familiares, el peso de las expectativas y cómo nuestras decisiones pueden tener consecuencias de largo alcance. Esaú y Jacob, tan diferentes desde su nacimiento, estaban destinados a un conflicto que trascendería sus vidas personales, afectando a naciones enteras. Mientras Esaú cazaba en los campos de Canaán, sin darse cuenta de las fuerzas que moldeaban su destino, Jacob observaba y planeaba. El escenario estaba listo para uno de los episodios más dramáticos y trascendentes en la historia bíblica, un momento que cambiaría para siempre el curso de sus vidas y el futuro de su pueblo. El sol estaba abrazando la tierra de Canaán. Sus rayos implacables hacían brillar el aire sobre las llanuras resecas. En este paisaje árido y desafiante, otro capítulo en la intrigante historia de los hermanos Esaú y Jacob se estaba desarrollando. El día había comenzado como muchos otros, pero estaba destinado a convertirse en un hito en la historia de dos naciones aún por nacer. Esaú, el hábil cazador, se había puesto en camino al amanecer con su arco en la espalda y un carcaj lleno de flechas. Se aventuró en las tierras salvajes en busca de horas de juego. Pasó el sol, se elevó alto en el cielo y el calor se intensificó. La caza, por lo general exitosa, resultó excepcionalmente difícil ese día. Los animales parecían haber desaparecido, escondiéndose del calor abrasador en madrigueras y sombras inaccesibles. Mientras tanto, en la seguridad de las tiendas familiares, Jacob se ocupaba de sus tareas diarias. Sus ojos, siempre vigilantes, ocasionalmente se giraban hacia el horizonte, como si estuviera esperando el regreso de su hermano. Había una tensión en el aire, una sensación de que algo significativo estaba a punto de suceder. Las horas se arrastraban, y el sol comenzó su descenso en el cielo occidental. Fue entonces cuando una figura tambaleante apareció en el horizonte. Era Esaú, exhausto y hambriento, que regresaba de su cacería infructuosa. Su cuerpo, habitualmente vigoroso y lleno de energía, ahora parecía frágil y agotado. El hambre y la sed habían cobrado su precio, y el orgulloso cazador apenas podía mantenerse en pie. El olor de algo cocinándose llenó el aire, haciendo que el estómago de Esaú retumbara dolorosamente. Sus ojos, borrosos, se enfocaron en la fuente del tentador aroma, una gran olla burbujeante sobre el fuego, llena de un guiso de lentejas que había preparado Jacob. «Hermano Esaú», llamó su voz, ahora quebrada de sed, «por favor dame un poco de ese guiso rojo. Me muero de hambre». A punto de desmayar, las palabras salieron en jadeos, revelando la desesperación de un hombre al límite de sus fuerzas. Jacob, que había estado observando la llegada de su hermano, no respondió de inmediato. Sus ojos astutos estudiaron a Esaú, evaluando la situación. Por un momento, los únicos sonidos eran el burbujeo del guiso y la respiración trabajosa de Esaú. Entonces, Jacob pronunció sus palabras cuidadosamente elegidas. «Por supuesto, mi hermano, pero primero véndeme tu primogenitura». La petición, aparentemente absurda, flotaba en el aire entre ellos. La primogenitura era algo sagrado, un honor y responsabilidad que pasaba del padre al hijo mayor. Incluía no solo una doble porción de la herencia, sino también el liderazgo de la familia, y más importante aún, la bendición espiritual que conllevaba las promesas divinas hechas a Abraham. Esaú, en su estado de agotamiento y hambre extrema, no parecía comprender del todo el peso de lo que se le pedía. Su respuesta llegó rápidamente, sin pensarlo. «Mira, estoy a punto de morir de hambre, ¿de qué me sirve la primogenitura?». Jacob, reconociendo la oportunidad única que tenía ante sí, siguió adelante. «Júramelo ahora mismo». Y Esaú, en un momento de debilidad que haría eco a través de los siglos, juró entregar su primogenitura por un plato de comida. El pacto fue sellado. Jacob le sirvió a Esaú pan y el guiso de lentejas. El primogénito comió y bebió con entusiasmo, satisfaciendo su hambre y sed inmediatas, pero perdiendo algo de valor inconmensurable en el proceso. Cuando terminó su comida y la niebla del hambre se disipó, Esaú se levantó y se fue, aparentemente indiferente a lo que acababa de hacer. Este momento, aparentemente trivial, fue de hecho un punto de inflexión monumental. Las palabras intercambiadas ese día entre las tiendas resonarían durante generaciones y darían forma al destino de naciones enteras. Las acciones de Esaú revelaron mucho sobre su carácter. Era un hombre del momento, impulsado por sus deseos y necesidades inmediatas. El hambre y la fatiga lo llevaron a ignorar algo de inmenso valor espiritual y cultural.
Su voluntad de intercambiar su primogenitura por una comida demostró una falta de visión a largo plazo y una devaluación de su herencia espiritual. Jacob, por otro lado, demostró ser calculador y oportunista. Reconoció el valor de la primogenitura y estuvo dispuesto a aprovechar la debilidad momentánea de su hermano para obtenerla. Su acción, aunque éticamente cuestionable, reveló una profunda comprensión de la importancia de las bendiciones espirituales y una determinación feroz para lograr lo que él veía como su destino. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión silenciosa entre los hermanos. Esaú se recuperó de su agotamiento, parecía prestar poca atención a lo que había sucedido y continuó su vida como cazador, saliendo en sus expediciones, aparentemente olvidado. El pacto que había hecho Jacob, por su parte, mantuvo el secreto de su nueva posición, esperando el momento adecuado para reclamar plenamente lo que ahora consideraba suyo por derecho. La noticia del incidente pronto se extendió por toda la familia. Rebeca, la madre de los gemelos, se enteró del acuerdo con una mezcla de sorpresa y tal vez un dejo de satisfacción. Ella siempre había visto a Jacob como el hijo más adecuado para continuar el legado familiar. Isaac, por otro lado, permaneció ajeno a lo que había sucedido. Su vista deteriorada le impidió percibir los cambios sutiles en la dinámica entre sus hijos. Este evento plantea preguntas profundas sobre el valor que atribuimos a las cosas en nuestras vidas. ¿Qué consideramos realmente importante? ¿Con qué facilidad estamos dispuestos a renunciar a nuestra herencia, ya sea material o espiritual, por ganancias inmediatas? La historia de Esaú y Jacob nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y prioridades. Además, el episodio ilustra cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias de largo alcance. La elección impulsiva de Esaú no solo afectó su vida, sino que alteró el curso de la historia para su pueblo. A veces no nos damos cuenta del peso de nuestras acciones en el momento en que las realizamos, y solo con el tiempo entendemos completamente el impacto de nuestras decisiones. La venta de la primogenitura también nos hace cuestionar el papel del destino versus el libre albedrío. La profecía dada a Rebeca antes del nacimiento de los gemelos, que el mayor serviría al menor, parecía estar dando frutos, pero ¿hasta qué punto las acciones de Esaú y Jacob estaban predestinadas y hasta qué punto fueron el resultado de sus propias elecciones? A medida que pasaba el tiempo, las implicaciones de este acuerdo comenzaron a manifestarse de maneras sutiles. Jacob, ahora el poseedor del derecho de nacimiento, adoptó una postura más segura, comenzó a involucrarse más en asuntos familiares, preparándose para el papel de liderazgo que creía que era suyo por derecho. Esaú, a su vez, continuó su vida como antes, aparentemente sin remordimientos ni arrepentimiento por el intercambio que había hecho. Sin embargo, las semillas del conflicto habían sido sembradas. La tensión entre los hermanos, una vez latente, ahora estaba creciendo silenciosamente. Era solo cuestión de tiempo antes de que este conflicto saliera a la superficie, trayendo consigo consecuencias que ninguno de ellos podía prever por completo. La historia de Esaú y Jacob, particularmente este episodio de la venta de la primogenitura, continúa fascinando e intrigando a los lectores y eruditos hasta el día de hoy. Es una narrativa que trasciende su contexto histórico, ofreciendo lecciones eternas sobre la familia, las decisiones, las consecuencias y el delicado equilibrio entre el destino y el libre albedrío. Cuando el sol se puso sobre las tiendas de Isaac en ese fatídico día, nadie podía predecir por completo las ramificaciones de lo que había ocurrido. El escenario estaba listo para eventos aún más dramáticos que darían forma no solo al futuro de Esaú y Jacob, sino también al destino de naciones enteras. La historia de estos hermanos estaba lejos de terminar, y los siguientes capítulos prometían ser aún más intensos y consecuentes. Habían pasado años desde ese fatídico día en que Esaú vendió su derecho de nacimiento por un plato de lentejas. La vida en la tienda de Isaac había continuado aparentemente sin cambios, pero debajo de la superficie, las corrientes del destino continuaban moviéndose, preparando el escenario para uno de los momentos más dramáticos y consecuentes en la historia de esta familia. Isaac, el patriarca, era ahora un hombre viejo. Sus ojos, una vez brillantes y penetrantes, se habían oscurecido por la edad, dejándolo casi ciego. Sintiendo el peso de los años sobre sus hombros, Isaac sabía que había llegado el momento de pasar la bendición patriarcal, una bendición espiritual y acto cultural. En una tarde tranquila, Isaac llamó a Esaú, su hijo primogénito y favorito. Su voz, aunque debilitada por la edad, todavía tenía la autoridad de un líder respetado. «Mi hijo», dijo, «soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora toma tus armas, tu carcaj y tu arco, y sal al campo. Caza algo para mí, prepárame una comida sabrosa como a mí me gusta, y tráemela para comer, para que pueda bendecirte antes de morir». Esaú, siempre ansioso por complacer a su padre, partió inmediatamente en su misión. El sonido de sus pasos apenas se desvaneció cuando otra figura emergió de las sombras de la tienda. Era Rebeca, la esposa de Isaac y la madre de los gemelos.
Había escuchado cada palabra de la conversación entre padre e hijo, y su corazón se aceleró con la urgencia del momento. Sin perder tiempo, Rebeca se apresuró a encontrar a Jacob, su hijo favorito. «Escucha», susurró apresuradamente. «Escuché a tu padre decirle a Esaú que le trajera a casa y preparara una comida sabrosa para que pudiera bendecirlo en la presencia del Señor antes de que muera. Ahora, hijo mío, escúchame con atención y haz lo que te digo, ve al rebaño y tráeme 2 cabritos selectos. Yo prepararé una comida sabrosa para tu padre, tal como a él le gusta. Luego se la llevarás a tu padre para que coma y te bendiga antes de su muerte». Jacob, siempre astuto, reconoció de inmediato los riesgos del plan. «Pero, madre», argumentó, «mi hermano Esaú es un hombre peludo, y yo tengo la piel suave. ¿Qué pasa si mi padre me toca? ¿Se dará cuenta que estoy tratando de engañarlo y me maldecirá en lugar de bendecirme?» Rebeca, decidida en su propósito, respondió firmemente: «Mi hijo, que la maldición caiga sobre mí. Solo obedece lo que te digo y ve a buscar las cabras para mí». Así comenzó un elaborado plan. Rebeca, con habilidad y prisa, preparó la comida exactamente como a Isaac le gustaba. Luego tomó las mejores ropas de Esaú y vistió a Jacob con ellas para completar el disfraz. Cubrió las manos y el cuello de Jacob con las pieles de las cabras, imitando la textura de la piel de Esaú. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Jacob entró en la tienda de su padre, llevando la comida preparada por su madre. «Mi padre», llamó, tratando de imitar la voz de Esaú. Isaac, sorprendido por el rápido regreso, preguntó: «¿Quién eres, hijo mío?» Jacob respondió: «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me pediste. Por favor, siéntate y come de mi casa para que puedas bendecirme». Isaac, todavía desconfiado, pidió que su hijo se acercara para poder tocarlo. Su dedo arrugado recorrió los brazos de Jacob, sintiendo la textura peluda de la piel de la cabra. «La voz es de Jacob», murmuró, «pero las manos son de Esaú». Confundido, pero todavía no del todo convencido, Isaac preguntó una vez más: «¿De verdad eres mi hijo Esaú?» «Yo soy», mintió Jacob. Su corazón le latía tan fuerte que temía que su padre pudiera oírlo. Finalmente, convencido, o quizás simplemente cansado de dudar, Isaac pidió la comida, comió y bebió el vino que Jacob le trajo. Luego, llamó a su hijo y lo besó, mientras olía el aroma de la ropa de Esaú. Las últimas dudas de Isaac se disiparon. Con una voz solemne, el patriarca comenzó a pronunciar la bendición. «Ah, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, mucho trigo y vino. Que la gente te sirva y las naciones se inclinen ante ti. Sé el Señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean todos los que te maldigan, y benditos sean todos los que te bendigan». Las palabras, cargadas de poder y promesa, resonaron a través de la tienda. Jacob, temblando bajo el peso del momento y la culpa de su engaño, apenas podía creer que su plan había tenido éxito. La bendición destinada para Esaú ahora era suya. Apenas había dejado Jacob la presencia de su padre cuando Esaú regresó de su cacería, orgulloso de su éxito y ansioso por recibir la bendición. Preparó la comida y se la llevó a Isaac. «Mi padre», llamó Esaú, entrando en la tienda, «siéntate y come de mi casa para que me bendigas». Isaac, confundido y alarmado, preguntó: «¿Quién eres tú?» «Yo soy tu hijo Esaú», respondió, «tu primogénito». En ese momento, la realidad de lo que había sucedido golpeó a Isaac con toda su fuerza. Comenzó a temblar violentamente al darse cuenta de que había sido engañado. «¿Quién entonces cazó el juego y me lo trajo? Yo lo comí todo antes de que llegaras y lo bendije, y de hecho será bendecido». Al escuchar las palabras de su padre, Esaú dejó escapar un grito amargo y angustiado. «Bendíceme también, mi padre», suplicó. Pero Isaac, con tristeza en su voz, respondió: «Tu hermano vino y me engañó, tomando tu bendición». La ira y el dolor de Esaú se desbordaron. «No es de extrañar que lo llamen Jacob», exclamó, «me ha engañado 2 veces, tomó mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición». Luego, volviéndose hacia su padre con desesperación en sus ojos, Esaú preguntó: «¿No has reservado una bendición para mí?». Isaac respondió con palabras que deben haber cortado el corazón de Esaú: «Lo he hecho, Señor, sobre ti, y le has dado a todos tus parientes como siervos. Yo le he provisto de grano y vino nuevo. ¿Qué puedo hacer por ti ahora, mi hijo?». Pero Esaú no se dio por vencido. Continuó suplicando: «¿No queda una bendición, mi padre? Bendíceme también». Y lloró amargamente, conmovido por la angustia de su hijo. Isaac, finalmente, ofreció una bendición a Esaú, pero fue una bendición amarga,
casi como un perro. Tu morada estará lejos de la riqueza de la tierra, lejos de las profundidades de los cielos arriba. Vivirás por la espada y servirás a tu hermano. Pero cuando crezcas inquieto, romperás su yugo de tu cuello. Las palabras de Isaac resonaron a través de la tienda, sellando el destino de sus 2 hijos y las naciones que descenderían de ellos. El engaño de Jacob había logrado su objetivo. Ahora era el portador de la bendición patriarcal, pero el costo de este acto sería alto, mucho más alto de lo que podía imaginar. En ese momento, el corazón de Esaú se llenó de odio por su hermano. Pensó, mi padre morirá pronto, y luego mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de los planes de Esaú para venganza, ella actuó rápidamente una vez más para proteger a su hijo favorito. Llamó a Jacob y le aconsejó que huyera a la casa de su hermano Labán en Harán, y se quedara con él por un tiempo, dijo, hasta que pase la furia de su hermano. Así que Jacob partió, dejando atrás a su familia, su tierra y el caos que había creado. Había obtenido la bendición que tanto deseaba, pero ¿a qué costo? Su viaje lo llevaría a tierras lejanas, donde enfrentaría desafíos y pruebas que pondrían a prueba su fe y carácter. Mientras tanto, Esaú permanecía amargado y resentido, decidido a reclamar lo que creía que era legítimamente suyo. El abismo entre los hermanos, una vez un pequeño pescador, ahora era un abismo insuperable. Esta historia de engaño y sus consecuencias nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras propias acciones y elecciones. ¿Con qué frecuencia permitimos que nuestros deseos inmediatos nos cieguen a las consecuencias a largo plazo? ¿Qué tan dispuestos estamos a comprometer nuestra integridad para lograr nuestras metas? Los caminos de Esaú y Jacob, una vez tan entrelazados, ahora divergían dramáticamente. Mientras Jacob huía a lugares distantes, Esaú permanecía en Canaán y su vida tomó giros inesperados que marcarían no solo su futuro personal, sino también el destino de toda una nación. Esaú, el hombre del campo, el hábil cazador, se encontraba ahora en una encrucijada. La pérdida de la bendición paterna y la ruptura con su hermano gemelo habían dejado un vacío en su vida. Un vacío que intentaría llenar de diversas maneras en los años venideros. A la edad de 40 años, un hito significativo en la cultura de la época, Esaú tomó una decisión que causó gran dolor a sus padres, Isaac y Rebeca. Escogió como esposas a 2 mujeres hititas, Judith, hija de Beri, y Basemat, hija de Elón. Esta elección no fue bien recibida por su familia, ya que los hititas eran un pueblo extranjero con costumbres y creencias diferentes a las tradiciones abrahámicas que Isaac y Rebeca valoraban tanto. El texto bíblico nos dice que estas mujeres fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca, Génesis 26:35. Esta sucinta declaración esconde un profundo dolor familiar. Para Isaac y Rebeca, los matrimonios de Esaú representaban más que solo una alianza no deseada con un pueblo extranjero. Fue un alejamiento de las promesas hechas por Dios a Abraham, una dilución del linaje elegido para llevar la bendición divina. Podemos imaginar las tensiones que debieron haber surgido en la tienda de Isaac. Rebeca, que ya favorecía a Jacob, debe haber visto las decisiones matrimoniales de Esaú otra confirmación más de que su hijo menor era el más adecuado para continuar el legado familiar. Isaac, por su parte, debe haberse sentido profundamente dividido. Su amor por Esaú era evidente, pero sus acciones de primogénito iban en contra de todo lo que había aprendido y valorado a lo largo de su vida. Las esposas hititas de Esaú trajeron consigo no solo sus costumbres y creencias, sino también una nueva dinámica a la vida familiar en la tienda patriarcal. Una vez entrada en las tradiciones y la adoración al Dios de Abraham, ahora se encontraba desafiada por prácticas e ideas extranjeras. Este choque cultural debe haber sido una fuente constante de conflicto y tensión. A pesar de esto, Esaú no pareció darse cuenta del impacto de sus elecciones, o tal vez, en su dolor y resentimiento por la pérdida de la bendición, eligió deliberadamente un camino que lo distanciaba de las tradiciones de su familia, sin importar que sus acciones estuvieran moldeando no solo su propio futuro, sino el de todo su linaje. Los años pasaron y la vida continuó su curso. Esaú estableció su propio hogar, separado del de sus padres. Continuó prosperando como cazador y hombre del campo. Sus habilidades le valieron una posición de respeto entre los pueblos de la región. Sus hijos nacieron y crecieron aprendiendo tanto las tradiciones de su padre como las costumbres de sus madres hititas. Un día, la noticia llegó a oídos de Esaú. Su hermano Jacob, después de años de exilio, regresaba a Canaán, y no regresaba solo, traía esposas, hijos y gran riqueza. La noticia debió haber reavivado viejas heridas en Esaú, el hermano que lo había engañado, robándole su bendición y obligándolo al exilio. Ahora regresaba triunfante. Fue en este momento crucial que Esaú tomó otra decisión importante respecto a su matrimonio. Al darse cuenta de lo mucho que sus esposas hititas desagradaban a sus padres, decidió tomar una tercera esposa, pero esta vez su elección fue estratégica y cargada de significado. Esaú fue a Ismael,
su padre medio hermano de Isaac, y se casó con Maalat, hija de Ismael y hermana de Nabat. Esta elección no fue al azar. Al casarse con una descendiente de Abraham, Esaú estaba haciendo un intento de reconectarse con sus raíces familiares. Era como si estuviera diciendo, yo también soy parte de este linaje. Yo también llevo la sangre de Abraham. Este tercer matrimonio de Esaú revela mucho sobre su carácter y lucha interna. A pesar de que sus elecciones anteriores lo distanciaron de las tradiciones de su familia, parece que una parte de él todavía anhelaba aceptación y reconocimiento. Tal vez, al casarse con Maalat, esperaba apaciguar la decepción de sus padres y reafirmar su lugar en el linaje de Abraham. Sin embargo, el destino de Esaú ya estaba en movimiento. Sus decisiones anteriores, combinadas con la bendición que Jacob había recibido, habían establecido un camino para él y sus descendientes que los alejaría de la tierra prometida. Con el tiempo, Esaú y su familia se mudaron a la región montañosa del sureste, al sur de Canaán. Este cambio no fue solo geográfico, sino también simbólico. Al establecerse en el sureste, Esaú se estaba separando efectivamente del linaje prometido, comenzando su propia nación distinta. En el sureste, Esaú prosperó, sus descendientes se multiplicaron y se volvieron poderosos. Llegaron a ser conocidos como un pueblo que jugaría un papel importante en la historia de Israel en los siglos que siguieron. La narrativa bíblica proporciona una lista detallada de los descendientes de Esaú en Génesis 36, una genealogía que demuestra cuán vasto e influyente llegó a ser su linaje. Entre sus descendientes estaban jefes tribales, reyes y líderes poderosos. La tierra de Edom, como llegó a ser conocida, fue habitada por los descendientes de Esaú y se convirtió en una nación próspera y temida. Es interesante notar cómo se cumplió la bendición que Isaac le dio a Esaú. Recuerda las palabras, tu morada estará lejos de las riquezas de la tierra, lejos de las profundidades de los cielos arriba. Vivirás por la espada y servirás a tu hermano, pero cuando te vuelvas inquieto, romperás su yugo de tu cuello. En el sureste, una tierra seca y montañosa, de hecho vivió lejos de las riquezas de la tierra. Se convirtió en un pueblo guerrero que vivía por la espada, y aunque a veces estaban bajo el dominio de Israel, los descendientes de Jacob con frecuencia se rebelaron, rompiendo el yugo. La historia de los matrimonios y descendientes de Esaú ofrece varias lecciones y puntos de reflexión. Primero, vemos cómo nuestras decisiones, especialmente aquellas relacionadas con el matrimonio y la familia, pueden tener consecuencias de largo alcance que afectan no solo nuestras vidas, sino las de las generaciones futuras. También se nos recuerda la complejidad de las relaciones familiares. La decepción que Esaú causó a sus padres con sus primeros matrimonios y su posterior intento de remediar la situación con un tercer matrimonio ilustran las tensiones que pueden surgir cuando las expectativas familiares chocan con las elecciones individuales. Además, la historia de Esaú nos muestra cómo la identidad y la pertenencia son temas centrales en la experiencia humana. Sus elecciones matrimoniales reflejan una lucha interna entre el deseo de independencia y la necesidad de conexión con sus raíces, lo que llevó a la formación de la nación edomita a partir de sus decisiones. Los descendientes de Esaú también nos recuerdan cómo las acciones de un individuo pueden tener impactos nacionales e incluso globales. Lo que comenzó como un conflicto entre dos hermanos se transformó en siglos de interacciones complejas entre dos naciones. Por último, la historia de Esaú y sus descendientes nos invita a reflexionar sobre el concepto de bendición y maldición. A pesar de no recibir la bendición principal de su padre, Esaú prosperó y se convirtió en el padre de una nación poderosa. Esto nos lleva a cuestionar qué constituye verdaderamente una bendición. ¿Es posible encontrar un propósito y significado incluso cuando las cosas no salen como lo planeamos? A medida que avanza la narración, vemos que la historia de Esaú no termina con él. Sus descendientes continuarían desempeñando un papel importante en la historia de Israel, a veces como enemigos, a veces como aliados. Los caminos de Edom e Israel permanecerían entrelazados, reflejando la compleja relación entre los hermanos gemelos que fundaron estas naciones. El viaje de Esaú, desde el amado primogénito hasta el padre de una nación extranjera, es una historia de elecciones, consecuencias y redención. A través de sus matrimonios y su descendencia, encontró un nuevo camino, diferente al que originalmente estaba destinado, pero no menos significativo. Su historia nos recuerda que, incluso ante las decepciones y los cambios de rumbo, aún es posible construir un legado duradero. Pasaron años desde que Esaú y Jacob se separaron, cada uno siguiendo su propio camino. Esaú se había establecido en la región montañosa del sureste, construyendo una vida para él y su familia, mientras que Jacob pasó 2 décadas en el exilio trabajando para su tío Labán. Ahora, el momento de su reencuentro se acercaba, cargado de tensión e incertidumbre. Jacob, regresando a la tierra de Canaán con sus esposas, hijos y riquezas, envió mensajeros por delante para informar a Esaú de su llegada. Cuando los mensajeros regresaron con la noticia de que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres,
el corazón de Jacob se llenó de miedo. Recordó el voto de venganza que su hermano había hecho años atrás. La noche anterior al encuentro, después de dividir su campamento y enviar regalos para apaciguar a Esaú, Jacob tuvo su famoso encuentro con el ángel, luchando hasta el amanecer. De esta lucha surgió con un nuevo nombre, Israel, y con una nueva perspectiva. Finalmente, llegó el día del encuentro. Jacob vio a Esaú acercándose con sus hombres, y temiendo lo peor, se inclinó 7 veces ante su hermano. Pero para su sorpresa y alivio, Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y ambos lloraron. Este momento de reconciliación es uno de los más poderosos en la narrativa bíblica. Esaú, el hombre que había jurado matar a su hermano, ahora lo recibió con los brazos abiertos. El tiempo y la distancia parecían haber suavizado su ira, permitiendo que el amor prevaleciera. Cuando Esaú preguntó sobre los regalos que Jacob había enviado, su hermano respondió: «Haya favor en tus ojos, mi señor». Pero Esaú, en un gesto de generosidad, dijo: «Tengo suficiente, hermano mío, quédate con lo que es tuyo». Este intercambio revela mucho sobre la transformación de ambos hermanos. Jacob, una vez el engañador, ahora se humilló ante Esaú, y Esaú, quien una vez valoró tan poco su primogenitura que la vendió por un plato de guiso, ahora demostró madurez y abundancia que sorprendieron a Jacob. A pesar de la cálida reconciliación, los hermanos no volvieron a vivir juntos. Esaú se fue a vivir con Jacob, mientras que Jacob se estableció en Canaán. Esta separación geográfica simbolizó los diferentes caminos que tomarían sus vidas y las de sus descendientes. El legado de Esaú se extendió mucho más allá de su propia vida. Sus descendientes se convirtieron en una nación poderosa, y la tierra de Edom, rica en minerales y ubicada estratégicamente a lo largo de rutas comerciales, prosperó durante muchos siglos. Sin embargo, la relación entre Edom e Israel, las naciones fundadas por Esaú y Jacob, estuvo marcada por el conflicto. Hubo periodos de dominación israelita sobre Edom, cumpliendo parte de la bendición de Isaac que decía que Esaú serviría a su hermano. Pero también hubo momentos en que Edom rompió el yugo, rebelándose contra el control de Israel. Uno de los aspectos más intrigantes del legado de Esaú es cómo se le recuerda en la tradición judía y cristiana. Mientras que Jacob es celebrado como el patriarca de Israel, padre de las 12 tribus, Esaú a menudo es retratado negativamente, como un ejemplo de alguien que despreciaba su primogenitura. Sin embargo, una lectura más atenta de la narrativa bíblica revela que Esaú fue un hombre complejo, impulsivo y a veces imprudente, pero también capaz de perdón y generosidad. Su reconciliación con Jacob demuestra una nobleza de carácter que a menudo se pasa por alto. El legado de Esaú nos invita a reflexionar sobre temas universales: el valor que asignamos a nuestras herencias, tanto materiales como espirituales, la complejidad de las relaciones familiares, la posibilidad de curación y reconciliación incluso después de heridas profundas, y cómo nuestras elecciones pueden moldear no solo nuestras vidas, sino también las del futuro. La historia de Esaú también nos recuerda que las narraciones históricas a menudo son escritas por los ganadores. Mientras que la Biblia se centra principalmente en el linaje de Jacob, la mención de la prosperidad y el poder de Edom sugiere que el camino de Esaú, aunque diferente, no fue menos significativo. El legado de Esaú es un testimonio de la complejidad de la experiencia humana. Nos muestra que nuestras vidas no están definidas por un solo momento o elección, sino por la totalidad de nuestras acciones y relaciones. La reconciliación con Jacob, en particular, sirve como un poderoso recordatorio de que es posible superar incluso las divisiones familiares más profundas. Por lo que la historia de Esaú continúa resonando a través de los siglos, desafiándonos a considerar nuestras propias decisiones, relaciones y el legado que dejaremos para las generaciones futuras.